y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia Senti City, recibo un saludo muy especial desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y tengo la bendición de compartir con todos ustedes la meditación teoterápica correspondiente a la fecha, cual hemos titulado El Evangelio, Poder de Dios. Cuando nos encontramos tentados muchas veces a callar sobre el mensaje de Jesucristo por la hostilidad, por el ambiente tenso y hostil, por la cultura en la cual nos desenvolvemos, es importante animarnos a recordar las razones por las cuales el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Él es, por la gracia de Dios, pues un excelente ejemplo para todos nosotros, como siervos de Dios, como pastores, como evangelistas, que tenemos que enriquecernos y fortalecernos con el ejemplo y con el testimonio de alguien que llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mundo está viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha apostasía, de mucho engaño, de mucha mentira. Y la iglesia tiene el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es el Evangelio. El apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Y lo que el mundo siempre ha necesitado es salvación. Y la salvación solamente proviene a través de Jesucristo. La fe cristiana fue muy polémica en los tiempos del apóstol Pablo, en todo lo que significa, y lo sigue siendo todavía. Hoy por hoy se ha vuelto bastante complicado. Pareciera de que el evangelio está discurriendo, está corriendo libremente, porque en muchos lugares hay libertad de culto, pero vemos que hay una competencia muy, muy fuerte, ¿cierto? Con lo que el mundo está planteando y lo que el mundo está ofreciendo. Y la gente muchas veces opta por aquel. Recordemos que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Pero mucha gente, muchas personas quieren ir por el camino ancho y el mundo está ofreciendo todo eso. Recordemos que el apóstol Pablo sufrió tantas situaciones como ser despreciado en Atenas, como fue ser declarado hereje en Jerusalén, y tuvo que huir en secreto a Berea y a Damasco, y soportó muchísimas cosas más. Y luego de ser azotado, encarcelado y estar al borde de la misma muerte, es incontable las situaciones que el apóstol Pablo tuvo que atravesar por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Sin embargo, Pablo no tenía temor de enfrentar todas esas pruebas y esas dificultades, y finalmente no tuvo temor de ir a Roma. En Roma pues estaba la capital del imperio, ¿cierto? De la capital de la inmoralidad, capital de la depravación del mundo, de lo que el mundo ofrece. Y los cristianos estaban enfrentando persecución muy fuerte en esa ciudad. Entonces Pablo deseaba no solamente servir a los cristianos que estaban allí en Roma, como lo dice ahí en el capítulo 1, verso 11 de Romanos, sino que también quería que nuevas conversiones, él quería que más gente se convirtiera al Señor. Y él sentía que debía compartir con todas las personas el Evangelio, porque él se significaba, porque él en carne propia lo había experimentado, siendo un perseguidor de la iglesia. Cuando tiene ese encuentro con el Señor y viene su conversión, se da cuenta de lo poderoso que es el Evangelio. Y por eso se vuelve un abanderado del Evangelio
y por tanto tenía que ese anhelo, ese deseo que le quemaba por dentro, ¿para qué? Para hablar del Señor. Él no tenía miedo de nada, de lo que le harían en Roma, porque sabía que si moría, el cielo le esperaba. ¿Sí? Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Entonces Pablo estaba más interesado en agradar a Dios que ser popular. ¿Sí? Hoy por hoy, mucha gente busca la popularidad, ¿cierto? El Señor sabe y conoce nuestros corazones. Y hoy encontramos que mucha gente se ha hecho popular hablando de Dios. Se han vuelto famosos hablando de Dios. Y Pablo no estaba interesado en eso, sino en agradar a Dios. Y en medio de todas las cosas que padeció, él se mantuvo fiel, ¿cierto? Se mantuvo fiel a la predicación de la verdad, por amor a Cristo, por amor a Dios y por amor a las personas, porque en él había un deseo, un amor por la conversión de las personas. Y su gratitud y su gozo no dependían de las circunstancias, sino del Señor. Jesús era suficiente para él. En Filipenses capítulo 4, vemos allí en el versículo 11, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, y dice en el verso 21, en el 1:21, dice, y para él todo era pérdida en comparación a Cristo. Todo era pérdida. Entonces, aquí tenemos algunas razones poderosas por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio. La primera razón es porque el Evangelio es poder de Dios, como lo dice él. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y de también el griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y por fe para, dice como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo conocía muy bien el Evangelio y sabía que es la noticia más importante, más grandiosa que el mundo puede escuchar. Así como los humildes pastores de Belén, de Judea allí, aquella noche donde nació el Salvador, escucharon del ángel el anuncio. He aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y entonces ellos sabían que esa noticia era lo más importante y por eso salieron a promulgarla. Y Pablo estaba convencido de eso. Y nosotros debemos estar convencidos de que el mundo necesita escuchar el mensaje. Es tan grandioso que fue profetizada ahí en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Versículo 1 y 2. Y todo el universo trata sobre ella, ya que Dios creó absolutamente todas las cosas y trazó con un plan maravilloso la redención desde la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para la gloria del Señor. En segundo lugar, Pablo tenía muy claro que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, como lo dice en el capítulo 1 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Dice, porque desde la creación del mundo sus atributos visibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este capítulo 1 de Romanos nos muestra la radiografía de lo que el mundo está viviendo. El engaño, la mentira, de cómo todo está completamente nublado para la gente. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Todos hemos pecado. Por tanto, necesitamos perdón. Todos hemos rechazado a Dios de una u otra manera y merecemos su santa ira. Y Dios es misericordioso. Y Dios ha provisto forma de salvación a través del Evangelio.
a través de la obra de Jesucristo. Entonces, de esto se trata el Evangelio, que tanto nosotros necesitamos y que estamos llamados a predicar a Cristo, anunciar a Cristo en todo lugar. La tercera razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque sabía en quién había creído, en quién hemos basado nuestra fe, cuáles son nuestras convicciones. Cuando una persona está llena de convicciones, habla con propiedad y con libertad de lo que cree. Dice el apóstol Pablo a 2 Timoteo capítulo 1 verso 12, dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Eso es estar plenamente convencido, plenamente identificado con los planes de Dios, con las promesas de Dios. Entonces Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque conocía muy bien a Dios, ¿sí? Conocía muy bien al autor de la vida. Es nuestro Padre Celestial, es fiel y por siempre terminará lo que empezó en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 nos dice que debemos estar persuadidos. El que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Claro, en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39 dice que ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el apóstol Pablo lo tenía, pero muy bien claro. Entonces, nada nos puede separar. Y entender de que todo lo que sucede en la vida nuestra ayuda para bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Una cuarta razón por la cual el apóstol Pablo jamás se avergonzó del Evangelio es porque él creía en la gracia soberana de Dios. Miremos lo que nos dice aquí el texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 4, del 3 al 6. Dice: y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesucristo. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandece la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, él creía y estaba plenamente convencido en esa gracia soberana de Dios que podía alcanzar a todo aquel que se acerque a él, en todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces, algo muy importante que impulsaba al apóstol Pablo a no avergonzarse del Evangelio era el hecho de que Dios tiene escogidos para salvación y su gracia soberana puede vencer cualquier resistencia de las personas, cualquier incredulidad, cualquier dureza, cualquier apatía, cualquier creencia errónea puede ser derribada, desvirtuada completamente cuando la gente se encuentra con genuino amor de Dios. En Hechos capítulo 18, versos 9 y 10 dice: y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hoy el Señor nos está diciendo que allí en su ciudad, allí en su país, allí donde usted se encuentra, el Señor tiene mucho pueblo que necesita ser salvo, que necesita escuchar la buena noticia, que necesita escuchar del Evangelio, que es poder de Dios para que esa persona sea salva. Entonces, esto llenaba de valentía al apóstol Pablo, de saber de que el Señor estaba allí. No tengas temor, sino que sigue hablando y no calles. Por eso llegó a decir que todo lo soportaba por amor a los escogidos. El amor por los perdidos, el amor por las almas, nos tiene que mover a continuar hablando, a continuar predicando a tiempo y fuera de tiempo,
anunciando a tiempo y fuera de tiempo. Entonces Pablo confiaba que había un éxito garantizado en su ministerio por la presencia y el respaldo de Dios. El Espíritu Santo está allí para avivar la obra, ¿sí?, en medio de los tiempos difíciles en los cuales vivimos. Y la última razón que quiero compartir, por la cual el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, dice porque era salvo y perdonado, porque él ya se sabía salvo y perdonado. Entonces Pablo sabía que nada de lo que el mundo le haría se comparaba con lo que primero él había hecho a Jesús. En primera de Timoteo 1:3 dice, por eso no se desanimaba en medio de ¿qué? De las dificultades, sino que afrontó las cosas malas que la gente le hacía, el desprecio, la traición, la murmuración. Pablo además sabía que tendría permiso para quejarse de cualquier cosa que hiciera en contra de él o sufrimiento que afrontara el día que haya hecho realmente por Jesús más de lo que Cristo había hecho por él. Y él sabía que ese día nunca llegaría, porque nunca superaremos nosotros al Señor, porque a veces pensamos que hicimos demasiado. Él lo sabía muy claro, ¿sí?, que para él era un honor sufrir persecución y todas las afrentas por amor a Cristo. Él conocía realmente el Evangelio y lo creyó a cabalidad, y nosotros también debemos creer. El Evangelio es el poder de Dios y es el mensaje que la gente necesita. Es el mensaje que el mundo necesita escuchar en este tiempo difícil y convulsionado en el cual vivimos. Así que la invitación es para que aprovechemos este momento especial que vivimos en nuestra familia y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amado Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de servirte, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar de ti, Señor, de compartir, Señor, estas buenas nuevas de salvación, Señor, de este evangelio que es poder para salvar al judío, al griego, a todo mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, por la voz del sanador. Permite que el evangelio, Señor, fluya a través de este congreso, que las buenas noticias lleguen a más y más corazones, bendito Dios del cielo, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas.